Primero presentarme yo, soy Damián López, director general de la zona centro, y soy un poco el que va a liderar estos días, estos cursos, intentando, bueno, enseñaros todo aquellos que consideramos que es interesante que conozcáis de Business Central. Primero os voy a pedir perdón porque seguramente en muchas partes de la presentación se me escapará la palabra Navision, es decir, los que llevamos muchos años trabajando con estos entornos, que nos cambien el nombre lo llevamos mal y a veces nos equivocamos. Con lo cual, primero perdonar si en algún momento digo Navision. Ya sabéis que Business Central es la evolución de lo que todos conocíamos como Navision o NAV, que ha ido evolucionando hasta una solución nueva que mantiene muchas características similares a lo que tenía NAV en cuanto a funcionalidad, usabilidad, etcétera, y luego incorpora algunas características nuevas que, bueno, que incidiremos en ellas, ¿no? Entonces, el objetivo de estos cursos es, bueno, llenarnos un poco la tarde que tenemos demasiado, los días se nos hacen demasiado largos a todos encerrados en casa, entonces vamos a aprovechar para intentar formarnos un poco y conocer este tipo de entornos y evolucionar un poco, y cuando estemos en marcha estar preparados para tener una visión de hacia dónde podemos ir. En todas las sesiones vamos a ir intentando avanzar un poco en los conocimientos que os voy dando de Business Central. Hoy va a ser una sesión fundamentalmente de introducción, de saber cómo nos manejamos por el entorno, de qué capacidades tiene a la hora de manejar, etcétera. No vamos a ver mucha de funcionalidad, es decir, no vamos a trabajar con el sistema, simplemente lo que vamos a ver es entorno. En el resto de sesiones sí que empezaremos a ver capacidades funcionales y ver cómo hacer ciertos procedimientos dentro del entorno, que para aquellos que vengáis de versiones antiguas o anteriores de Dynamic Nav o de Navision, vais a ver que en ciertos procesos es bastante similar, aunque el entorno cambia mucho, es bastante similar. Lo primero que os voy a enseñar, aunque yo creo que casi todos sabréis ya, es un poco cómo entrar en este entorno. Es decir, nosotros vamos a trabajar con Business Center versión nube, 100%, es decir, alojamiento en la nube de Microsoft, acceso directamente por una cuenta de Office 365, por lo que en mi equipo y en mi ordenador no voy a necesitar ninguna instalación de ningún software. Lo único que voy a necesitar es tener un explorador y con ese explorador conectarme. Por ejemplo, yo voy a activar Chrome, por ejemplo, y para entrar en Business Central lo que pondríamos sería la dirección de acceso a Office 365, pues portal Office 365, nos va a seleccionar o nos va a indicar que le indiquemos en qué cuentas, con qué cuentas queremos trabajar. A mí me da varias cuentas, voy a entrar con admin, con mi cuenta de administrador, voy a entrar con mi usuario, mi contraseña, lógicamente. En el momento que entro la contraseña me pregunta si quiero mantener activo la sesión. En el caso de un usuario estándar, yo le diría siempre que sí, porque de esa forma ya automáticamente estaríamos guardando el login y el password. En nuestro caso, que estamos trabajando con muchas versiones diferentes, muchos clientes diferentes, pues siempre le decimos que no, porque no quiero guardar la sesión, porque voy a estar cambiando continuamente de ella. En el momento que me he identificado como usuario de Office 365, como creo que sabréis casi todos, la mayoría, nos aparecerán las distintas aplicaciones que tenemos a nuestra disposición con las licencias que hemos comprado o adquirido de Office 365. Y en este caso, la que nos importa o la que vamos a incidir hoy es Dynamics 365. ¿Veis ahí? Que tenemos el logo de Dynamics 365. Cuando pinchemos sobre Dynamics 365, me abrirá otro pool de aplicaciones que serían las aplicaciones del mundo Dynamic. Es decir, dentro de Office 365, todas aquellas que son Dynamic. En este caso, solo vamos a tener, bueno, tenemos un par de días más, pero me voy a centrar simplemente en Dynamic Business Central. Entonces, a la hora de entrar en el sistema, pincho sobre Dynamic Business Central y ya estaría automáticamente entrando en el sistema. ¿Vale? Ahí tenemos la pantalla inicial de Cronus.
Es decir, esta sería la pantalla inicial de Business Central, la pantalla inicial de Cronus. El Cronus es, para todos aquellos que vengáis de antiguas versiones, ya sabéis que es la empresa de demostración. Entonces, siempre que hacemos una presentación, una formación, etcétera, nos gusta hacerla con Cronus porque todos tenéis esta misma estructura de datos. Es decir, todos aquellos que tengáis cualquier versión de Business Central, tendréis una empresa Cronus y podréis hacer un poco lo mismo que voy a hacer yo con los mismos datos y así no tendremos un poco ningún tipo de confusión. Es importante incidir que la ventaja que tiene la solución Business Central en el cloud de Microsoft, es que la vamos a tener actualizada siempre con la última versión y con los últimos parches. Es decir, Microsoft se encargará o se encarga automáticamente de cada cierto tiempo, según va saliendo un parche o una nueva versión, de actualizar esa versión, de analizar previamente si alguna modificación que hemos hecho sobre el entorno, que técnicamente la llamaremos extensiones, si esas extensiones, que al final no dejan de ser desarrollos, funcionan perfectamente con la nueva versión. En el caso de que funcionen perfectamente con la nueva versión, lanza el proceso de actualización y siempre tendríamos este entorno actualizado con la última versión operativa. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nos olvidamos fundamentalmente de los cambios de versión a los que seguramente algunos estáis acostumbrados o los habréis sufrido en épocas anteriores. Aquí ya nos olvidamos un poco de ese tipo de conceptos. No hay migración, la migración es automática, se cambia automáticamente. De un día para otro tendré una nueva versión con nueva funcionalidad o con nuevas opciones de trabajo. Esa es la ventaja fundamental. Luego tiene un pequeño inconveniente, al cual tenemos que ser coherentes todos, que es que nos pueden aparecer cosas nuevas en las pantallas o nos pueden aparecer opciones nuevas que lógicamente no conocemos y que alguien nos tendrá que informar de los cambios que se producen. Esa es un poco la labor de nosotros como partner, ¿no? Que antes de lanzar una nueva versión siempre comunicamos a los clientes o intentamos comunicar a los clientes los cambios que se producen y los más significativos en cada una de las instalaciones. Bien. Entonces, como veis, vía el navegador estaría dentro de Cronus. Esta sería la primera pantalla que veremos todos. En esta primera pantalla tenemos que darnos cuenta que hay más contenido hacia abajo. Puede ocurrir que en un momento determinado podemos hacer un scroll hacia abajo porque estamos trabajando con un navegador, por lo tanto el contenido ya se pone de forma vertical, con lo cual siempre nos tenemos que fijar un poquito en la barrita de la derecha por si tenemos que hacer algún tipo de desplazamiento. Todos aquellos que estéis acostumbrados a versiones Navision, entramos en esta primera pantalla y parece que ha cambiado todo, que todo es totalmente diferente. Luego, cuando os pongáis a trabajar un poco con el día a día, veréis que la realidad no es esa, que ha cambiado cosas, que lógicamente han cambiado cosas, pero la filosofía y todos los conceptos que ya sabéis, a aquellos que conozcáis Navision, vais a conocer también actualmente. Bien, si miramos la pantalla, lo primero que os diría o lo primero que tenemos que fijarnos es un poco las distintas áreas de información que nos vamos a ir encontrando. En la primera línea, ahí tendríamos el nombre de la empresa, si estoy trabajando con esta empresa, y tendríamos los distintos módulos de acceso directo que tenemos, es decir, acceso al módulo de finanzas, al módulo de acceso de tesorería, ventas, compras, configuración, información y un icono que ha aparecido en las últimas versiones que nos da el resumen de todas las opciones que están dentro de este menú. Como ya entenderéis o veréis o vais a comprobar rápidamente, cuando yo pincho en el menú finanzas, lo que me aparecen son todas las opciones del aplicativo dentro de la opción finanzas. Y he dicho casi mal, porque no aparecen todas aquellas que se han puesto dentro de este menú, pero internamente hay bastantes más opciones. Si pulso en ventas, pues lógicamente voy a tener los pedidos de ventas. Y si pulso directamente en este iconito, lo que van a aparecer son un resumen con todas las opciones que nos encontraríamos en cada uno de los menús que hemos ido seleccionando. Entonces, esta es una opción interesante para ver un poco el alcance de los menús generales, pero bueno, no es la que más me gusta a la hora de trabajar. Ya veremos que
os recomendaremos otra forma de trabajar diferente. A continuación de esa línea, bueno, para salir atrás he dado una flecha hacia la izquierda, que estaba a la izquierda de la pantalla, o directamente con un escape. Debajo de esta línea lo que tenemos son accesos rápidos, es decir, estas opciones que tenemos aquí de clientes, proveedores, productos, son accesos a funcionalidad rápida. Si yo quiero acceder a la ficha de proveedores, pues pincho ahí y me llevará a la ficha de proveedores. Estos accesos rápidos, que de momento no voy a seguir contando desde ahí, voy a contar desde aquí, estos accesos rápidos ya veremos que también son definibles por vosotros mismos. Es decir, yo puedo parametrizarme qué accesos rápidos quiero aquí. Entonces, lo lógico es que según vayáis trabajando con el sistema, vayáis identificando aquellas opciones de menú que consideráis que vais a utilizar más y las ponéis en la primera pantalla. Bien, después lo que tenemos aquí a la derecha son una serie de acciones que son acciones rápidas también, pero la diferencia es que en vez de entrar en maestros o en áreas, en determinados procesos funcionales, entran en la creación de documentos. Aquí normalmente lo que estamos haciendo es crear una oferta de venta, crear una factura de venta, por eso aparece el más delante. No dejan de ser opciones de acceso rápido. Bien. Independientemente de que con estas opciones de menú podemos ir navegando por las distintas funcionalidades que tiene el sistema, no es la mejor opción dentro de Business Central. Es decir, la mejor opción siempre es pensar un poco en cómo está diseñado el sistema, y el sistema está diseñado para que interroguemos al producto con aquello que deseamos hacer. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es trabajar con la ficha de clientes, pues podría hacerlo de tres formas. Seguramente en ventas tengo clientes, aquí tengo clientes, esas serían las dos formas naturales y directas de hacerlo. Y la tercera forma de hacerlo, que es la que yo os recomiendo, es utilizar la lupa de arriba. ¿Vale? En la esquina superior derecha tenemos una lupa que cuando pinchamos yo puedo indicarle al sistema lo que quiero hacer. Entonces, yo quiero trabajar con cliente. Si le pongo cliente o cliente o CL, CLI, todo lo que le ponga, él va a buscar dentro del sistema todas aquellas opciones de menú que tengan dentro, o todas las opciones de pantalla o de operativa, que tengan dentro de su nombre la palabra client. Entonces, en este caso, fijaros que aquí abajo me da clientes. Entonces, aquí tendría la forma de trabajar con clientes. Ventaja de esta opción, que además de ver que puedo hacer entrar en la ficha de clientes, si le doy a mostrar todos, estaría viendo todo lo que tengo dentro del sistema con los clientes. Todo lo que tengo a nivel de páginas y tareas, pero si voy a informes, que lo tengo un poquito más abajo, tendría los 26 informes que puedo hacer con mis clientes. Entonces, sería una forma rápida de ver qué cosas puedo hacer. Cuando estoy buscando, por ejemplo, imaginaos que aquí yo pongo pagos vencidos. ¿Veis esta palabra pagos vencidos? Imaginad que yo salgo, voy a buscar pagos vencidos. No hace falta ni completar todas las palabras e incluso puedo cambiarlas de orden. ¿Veis que he puesto pag ven? Entonces, automáticamente el sistema busca en todas las opciones que tengan dentro de su nombre de pantalla, proceso, informe, etcétera, tenga PAGVEN. Me ha encontrado todas estas, pero también me dice que hay 6 más, 3 más que podría encontrar. Y en la página actual él tendría esas 4, con lo cual siempre podría encontrar cualquier opción de trabajo. Lo importante con Business Central es saber lo que quiero hacer. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el IVA, pues lo único que tengo que hacer es decirle al sistema, calcúlame IVA, ¿vale? Y automáticamente entraría en la opción de calcular, registrar liquidación de IVA. Si lo que quiero hacer es una remesa de pago, pues yo le pongo remesa y automáticamente me va a aparecer todas las opciones de remesa. Entonces, siempre mi recomendación es pensar qué es lo que queréis hacer e interrogar dentro de la lupa. Eso también os va a dar pistas a que el sistema os va a decir más funcionalidad de la que estáis buscando, con lo cual vais a poder ver el alcance funcional que puede tener el entorno.
Bien, entonces, independientemente de que tengamos esos accesos directos, mi recomendación, como os decía, es entrar por la lupa. Si seguimos mirando, aquí nos vamos a encontrar una serie de mensajes, que son mensajes automáticos, que entran un poco en todo el módulo de inteligencia artificial y de análisis de datos que quiere ir incrementando Business Central. Entonces, en este caso me está diciendo que el artículo más vendido es El escritorio Atenas. También me puede estar dando información, pues en este caso, quién ha sido el cliente principal. Y me puede estar dando información de la venta más alta. Pero bueno, todos esos mensajes serán automáticos, en algunos de los casos me serán útiles y normalmente se adaptan según mi operativa de trabajo. Según mi operativa de trabajo, según lo que es interesante para mí, el módulo de inteligencia artificial lo que va a hacer es recoger esa información y tratarla. Esto se explotará bastante más en el futuro. Es decir, es una parte inicial del módulo de inteligencia artificial, pero que irá creciendo bastante según lo que comenta Microsoft. Más abajo nos vamos a encontrar dos conceptos que es importante que tengamos claros. Un primer concepto que son los KPIs, es decir, estos numeritos son indicadores de negocios que pueden ser parametrizados en cualquier momento, donde yo puedo identificar, en este caso estoy identificando cuál es la venta de este mes. Es decir, he vendido 3.927 euros. Lo que he hecho es sumar, lógicamente, las facturas registradas y con las facturas registradas tendría un KPI que me da información de cómo evoluciona mi negocio, si va bien, mal o regular. Aquí tengo importe de facturas de venta vencidas, es decir, esta sería la deuda vencida de mis clientes, que también es un indicador de negocio pues interesante. Y aquí tendría un poco las facturas de compras vencidas, es decir, lo contrario, aquellas facturas que tengo pendientes de pagar. Me lo está dando, como veis, en euros. Y si bajamos un poquito más abajo, nos encontramos las pilas. Las pilas, la diferencia entre un KPI y unas pilas, normalmente las pilas lo que me dan es información de volumen. Me dicen cuántos documentos tengo en un determinado estado. Y los KPIs lo que me dan es información de euros o de valores, es decir, nos dan un valor calculado de algo ya interesante sumando ciertos documentos. Con lo cual es un poco la diferencia entre una pila y un KPI. En este caso, como estáis viendo, las pilas que me está dando el sistema me está indicando que tengo 2 ofertas de ventas pendientes de gestionar, tengo 4 pedidos de venta pendientes de gestionar y 7 facturas pendientes de registrar. Estas facturas serían facturas borrador todavía que no he registrado. Si me voy a compras, pues me da información bastante similar. Las ventajas de estas pilas y de estos KPIs es que directamente aquí me está dando información, o puedo hacer que me dé información de en qué estado está mi negocio y, lógicamente, mi gestión y poder operar en función de eso. Y las pilas lo que intentan es que el sistema se convierta en un sistema push. Me explico un poco el concepto. Normalmente estamos acostumbrados a que un usuario, cuando entra a trabajar con una herramienta, un ERP, decide trabajar con ventas o con compras o con pedidos o con ofertas, y es el que decide un poco lo que tiene que hacer. En un sistema como Business Central, cada usuario tendrá una serie de labores que hacer dentro de la organización, tendrá un rol definido, y ese rol lo que le va a decir vía las pilas es qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando yo entro a trabajar aquí, me despreocupo de las opciones de menú y lo que pienso es que tengo todo este trabajo pendiente de realizar. Entonces, si lo que más me preocupa es emitir las facturas de venta, pues pincharé en las facturas de venta y el sistema automáticamente me va a llevar, como estaréis viendo, me va a llevar a esas 7 facturas de ventas que tengo pendientes de procesar. Trabajaría sobre mis facturas pendientes de procesar, volvería a mi pila y miraría dentro de mi pila de trabajo, miraría qué es lo más relevante. Y a lo mejor lo más relevante es que ahora tengo que gestionar estas ofertas de ventas porque tienen que salir sí o sí hoy. Entonces, automáticamente entro en las ofertas de venta, tendría estas 2, las gestionaría y cuando volviera a mi pila, lógicamente en vez de 2 tendría 0, 5, 6 o las que tuviera oportunas en cada momento. Entonces, por eso digo que la teoría y un poco el objetivo de Business Central es que sea push, que el sistema me empuje a cada usuario a hacer lo que necesita ir haciendo según
estas pilas de trabajo. En los KPIs, lo que me está dando información a nivel de gerencia es, por ejemplo, yo quiero saber qué he vendido este mes. Pues os lo imagináis, cuando yo pinche tanto en ver más como en 3.927, me va a llevar exactamente a las dos facturas que corresponden al saldo de lo que he vendido este mes, de los 3.927. Entonces, es importante identificar los KPIs correctos, identificar las pilas correctas, y es importante o muy importante para vuestra gestión diaria que estas pilas y estos KPIs son navegables, que yo en el momento que lo vea, lo que puedo hacer perfectamente es pinchar en él, entrar a trabajar con cada una de las opciones, por lo tanto, el menú me sobra en muchas ocasiones, ¿no? Bien, volveremos un poquito sobre todo esto durante la sesión de hoy, durante la sesión de estos días. Si bajo un poquito más abajo, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es asistente de negocio. En la asistencia de negocio, por ejemplo, lo que estaríamos viendo serían, bueno, un pequeño indicador que lo podemos parametrizar. Pues en este caso lo que me está identificando son mis 5 clientes por valor de venta. Esto es más un ejemplo para que sepáis que además de poner un KPI o una pila, puedo poner un gráfico, pues mis productos, mis clientes, las facturas más significativas, los proyectos más significativos, las producciones más interesantes, un poco lo que considero oportuno. Aquí a la derecha, por ejemplo, también podemos identificar cuentas favoritas. Si soy un perfil contable, me podría interesar tener a simple vista, nada más entrar en el sistema, el saldo de ciertas cuentas. Bueno, en este caso he puesto las cuentas de banco, porque me interesa saber un poco posición de tesorería, pero podría haber puesto cuentas de gasto, cuentas de ingresos o cualquier cuenta del sistema. Simplemente, como veréis aquí, en el momento que yo pincho en cuentas favoritas, podría crear una nueva cuenta favorita e integrarla dentro del sistema. Sería tan simple como eso, o directamente eliminar una de esas cuentas. A la derecha tenemos un balance de comprobación. Este balance de comprobación, que entraremos cuando hagamos análisis o veamos análisis financiero, lo que me permite es definir un informe financiero, que en este caso es un balance, resumido, lógicamente, porque lo quiero ver como una pantalla más como un KPI, más que como una pantalla real de un balance o un PIG. Quiero tener un balance de comprobación donde veo cierta información de mi compañía para ver cómo voy. Pues en este caso, como estáis viendo, con resultados negativos o mal. Pero bueno, tendríamos esa información. Más abajo tendríamos más pilas asociadas en este caso a los partes de horas. Y algo interesante, que entraremos en algún momento de las sesiones, que son los informes de Power BI. Sí, sabéis que Power BI, como herramienta de Business Intelligence dentro de los productos de Office 365, está totalmente integrado con Business Central, y yo podría tener aquí mis informes desarrollados con Power BI con una visión mucho más potente de gráficos y de analítica, que ya os enseñaremos algunos de ellos, y que lógicamente en la primera pantalla incluso los podría estar viendo e incluso podría estar entrando en la actualización de informes, ¿vale? O seleccionar el informe, ¿vale? Yo aquí seleccionaría informes, seguramente no tiene ninguna cuenta asociada. Bueno, y la bandeja de entrada de informes, esta bandeja de entrada de informes a la derecha, es una funcionalidad bastante interesante, sobre todo para aquellos que tengáis informes que su tiempo de proceso es alto o que queráis que sean automáticos. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer en el Business Central es automatizar un listado de clientes para que cada comercial recibiera los lunes por la mañana su listado de clientes o su listado de facturas pendientes de cobro. Entonces, esos listados que podríamos ir automatizando, ya os enseñaremos cómo, automáticamente al entrar en Business Central aparecerá aquí y yo me podría estar visualizando el PDF directamente sin esperar el tiempo de proceso, porque el proceso habrá sido ejecutado en un proceso batch a las 12 de la noche, de todas las noches a las 12, o del domingo a las 12 de la noche. Bien, este menú que tenemos aquí es un menú orientado a un rol determinado. ¿Por qué cuento o indico la palabra rol? Porque yo podría cambiar el rol de mi usuario o asignar un rol a mi usuario
y este entorno cambiaría completamente. Por ejemplo, ¿cómo haríamos eso? Si miráis a la derecha, en la pantalla superior derecha, ¿veis una rueda? Esa rueda es la rueda de configuración. En la rueda de configuración, cuando pincho sobre ella, hay varias cosas que puedo hacer. De momento lo que nos interesa es mi configuración, que me va a indicar cómo está trabajando el sistema para mí. Entonces, si yo veo mi configuración, veo varias cosas interesantes. La primera, el rol. Entonces, si yo selecciono, ahora mismo mi rol es Business Management. Si yo selecciono el rol y, por ejemplo, me voy a un rol de Accountant y salgo de aquí, el sistema refresca la pantalla inicial y, como veis, como podéis comprobar, la pantalla inicial ha cambiado. Ya no es una pantalla donde tenía opciones específicas de ventas, de compras, de un gerente general de la compañía, sino lo que tengo son opciones específicas de un contable. Entonces, bueno, pues los KPIs son diferentes, las pilas son diferentes, los gráficos que puedo tener aquí son diferentes. Fijaros que ahora, por ejemplo, me aparece un flujo de efectivo. Si yo quiero saber el flujo de efectivo, o ahí podría poner un cash flow. Entonces podría estar sabiendo un poco cómo va mi compañía desde un punto de vista de contabilidad. Estos roles los podríamos asociar directamente a cada usuario para que no tuviera las posibilidades el usuario de cambiarlos y simplemente cuando entra tendría sus opciones de trabajo. Para volver al rol anterior, pues tan fácil como ir a mi configuración, seleccionar el rol y dentro de la selección del rol, pues en este caso voy a seguir seleccionando Business Manager. Otra cosa que puedo hacer es, aquí puedo cambiar la empresa. Si yo selecciono aquí tendría las distintas empresas con las que puedo trabajar y podría cambiar de empresa. El sistema es multiempresa, puedo trabajar con tantas empresas como yo considere. Y la forma de cambiarlo sería directamente desde aquí. La fecha de trabajo, que es la fecha en la que el sistema cree que está, normalmente cuando cambiamos la fecha de trabajo es porque quiero contabilizar con una fecha pasada o una fecha más bien pasada, futura pocas veces. Y a continuación lo que identificamos es, por ejemplo, la región, el idioma y la zona horaria. Pues en este caso la zona horaria es +1, lógicamente. El idioma está en español, pero si yo quisiera trabajar con otro idioma a nivel de presentación, pues automáticamente elegiría, por ejemplo, el inglés de United Kingdom, acepto y se refrescará la pantalla. En este caso se va a refrescar con dos cambios. Uno, el cambio del rol que acabo de realizar y otro cambio que en vez de aparecer la pantalla en castellano, no nos aparece completamente en inglés. Esta gestión de multidioma lo podemos hacer asociándolo a cada usuario, de tal forma que un usuario que esté en España entra en castellano, otro que esté en Francia entrará en francés y otro que estará en Inglaterra entrará en inglés de forma dinámica, ¿vale? Y siempre estará asociado a mi usuario. Voy a volver al modo español, ¿vale? Tan fácil como lógicamente ir a Language y buscar Spanish y cambiar al español y refrescar la pantalla. Vale, si seguimos un poco con esta pantalla para terminar un poco de visualizar todas las opciones que tenemos aquí, en la parte de la derecha, arriba a la derecha, además de tener la configuración que hemos visto ahora, tendríamos notificaciones que me permitiría ir viendo ciertos mensajes. El sistema podemos parametrizarlos, es decir, una notificación nos puede llegar, por ejemplo, cuando tenemos que aceptar una factura o un pedido de compra, ¿vale? Yo puedo definir un flujo de activaciones o de aprobación de pedidos o de facturas y ese flujo de aprobación lo que puede mandarnos son notificaciones para que nos informemos de que tenemos que hacer una aprobación o en un momento determinado podría hacer una notificación cuando el riesgo de un cliente sea superado. Entonces, todas esas personalizaciones
vía el módulo de notificaciones las podríamos comentar y las podríamos definir. Más a la derecha nos aparece la ayuda. En la ayuda lo que vais a tener es pues, el típico acceso a la ayuda, pues, con toda la documentación que tiene el sistema para poder consultar pues, información, pues cómo trabaja Business Central, la configuración, funciones empresariales, el módulo de finanzas, todo lo que pueda hacer, el módulo de ventas, todo lo que pueda hacer. Y aquí tendríamos un poco toda la documentación, que sería una documentación totalmente online y totalmente accesible por cada uno de los usuarios. Luego entraré un poco en esto porque quiero que veamos dos puntos de ayuda interesantes, que ahora mismo los obvio. Vale, entonces, con esta explicación hemos entrado en el sistema y empezaríamos a trabajar. ¿Vale? Ya tendríamos que empezar a pensar, vamos a hacer cosas con el sistema. Os voy a contar ahora algo que es importante, que es identificar y saber trabajar con las distintas tipologías de pantalla que aparecen dentro del sistema. La primera tipología de pantallas que aparece es las pantallas tipo lista. Entonces, cuando yo veo una pantalla tipo lista, por ejemplo, clientes, entonces, ¿yo qué haría? O pincharía en clientes, o si seguís mi recomendación, vais a hacer siempre esto. Iríamos a clientes, a la lista de clientes, y esta sería una pantalla tipo lista. En el momento que vemos esta pantalla tipo lista, es importante identificar cómo la estoy viendo. Y en el caso de los maestros, clientes, proveedores, productos, la puedo ver de tres formas diferentes. Si miráis ahí en las opciones de diseño de vista, yo puedo ver esta vista en iconos, que sería como lo estoy viendo ahora, donde lo que estoy viendo es la fotografía que he asociado al cliente y los datos más significativos de mi cliente. Esto puede ser interesante cuando tenga una lista de clientes pequeña, ¿vale? Donde ahí pondría su logo. Si tengo una lista de clientes muy amplia, esto es bastante incómodo a la hora de trabajar desde mi punto de vista, ¿vale? Con lo cual, yo no trabajaría con iconos, ni con iconos largos, que sería algo similar, pero con las fotos un poco más grandes, con otro formato, sino trabajaría con lista. Entonces, con lista sería un método más tradicional de ver la información. El método icono, por ejemplo, para fichas de productos, si yo asocio a cada ficha de producto, le asocio una foto, puede ser interesante a la hora de seleccionar el producto viendo la foto, siempre y cuando no tenga un gran número de elementos, ¿no? En el momento que tenga un gran número, posiblemente la forma mejor de verlo es vista tradicional, donde lo que estoy viendo son campos y registros en cada una de las filas de mi pantalla. Entonces, esta ventana tipo fila, siempre que aparece o por defecto, vais a ver que en el momento que yo me coloco en un registro, por ejemplo, me he colocado en Alatum Corporation, y a la derecha tengo información, tanto pilas de trabajo como KPIs específicos de Adatum Corporation. Si os fijáis, si cambio a Treasury Research, pues automáticamente me va a aparecer a la derecha información de este otro cliente. Este cuadro informativo es totalmente opcional. Hay veces que es muy interesante porque me está dando información complementaria de qué es lo que estoy haciendo, pero hay veces que si mi pantalla es más pequeña o mi pantalla es reducida, me ocupa demasiado espacio, entonces me molesta, ¿no? Yo siempre tengo la posibilidad de, si os dais cuenta, ahí en la esquinita esta, de contraer el panel de cuadro informativo. Si lo contraigo, lo que hago es ocultarlo. Oculto el cuadro y automáticamente el sistema me recoge todo el ancho de la pantalla con la información de mi lista de clientes. Si quiero volver a presentarlo, pues tan fácil como volver a hacer esto. Muy importante lo que os voy a decir ahora. Cuando cambiamos una configuración de la pantalla, este cambio de la configuración de la pantalla queda reflejado para siempre, que no lo cambies, que no lo vuelvas a cambiar, lógicamente, para vuestro usuario, independientemente del terminal en que os conectéis. Es decir, si yo mañana me conecto en otro terminal y entro en esta pantalla, voy a ver la pantalla tal como la he dejado, ¿vale? En estas situaciones como la dejaré, sin el cuadro informativo.
¿vale? Con lo cual, estas modificaciones de diseño o de formato de visualización sirve para todo, para esto y para más cosas que os voy a enseñar, ¿vale? Donde siempre que yo cambie algo, se queda para mí siempre, salvo que lo cambie y no le afecta a otros usuarios. ¿Vale? Bien, en el momento que estamos en una lista, una pantalla tipo lista, vamos a tener en este caso estamos con la lista de clientes, con lo cual tendríamos nuestra lista de clientes y en la parte de arriba lo que vamos a tener es nuestro menú, es decir, las cosas que puedo hacer con esta lista. Si yo doy a administrar, pues con este cliente que es en el que estoy seleccionado, pues lógicamente podré editarlo, ver o eliminarlo. Eliminarlo siempre y cuando no tenga información relacionada. Es decir, lógicamente Business Central no me va a dejar borrar nada que tenga datos asociados. No voy a borrar un cliente si tengo facturas. No, tendría que ser un cliente que acabo de crear que no tiene ningún tipo de información. Bien, si sigo navegando por los menús, pues en procesos me permitirá registrar un pago de este cliente. En informes me dará una serie de informes donde yo podré seleccionar. El nuevo documento pues me permitirá hacer directamente una oferta de venta para este cliente, una factura de venta o un pedido de venta. Fijaros que esto es importante porque no tengo que buscar la opción factura de venta. Si yo pinchara aquí en factura de venta, ya estaría facturando a mi cliente 20.000. También podría haber más opciones dentro de clientes que las iremos viendo funcionalmente, pero según toque en cada momento. Sí que me voy a quedar aquí, ¿vale? Entonces, en el momento que yo estoy aquí, tengo la posibilidad de, ¿veis?, abrir en Excel, donde yo podría coger esta pantalla y llevármela a Excel. Ya me la he abierto en Excel. Fijaros que aquí abajo tengo mi Excel. Me lo está abriendo. Y aquí tendríamos nuestro Excel. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema? Pues lógicamente se ha llevado los distintos registros que yo tenía seleccionados y me lo ha llevado a un Excel. La ventaja que tenemos es que me lo lleva mapeado como una tabla. Entonces, en el momento que me lleva mapeado como una tabla, pues hacer cualquier operación sobre los registros, pues, por ejemplo, ordenar, filtrar, etcétera, es mucho más rápido. Esta sería una fórmula rápida de llevarme la información. También puedo hacer algo que lo han puesto en las últimas versiones, que es con control C. ¿Veis que me ha copiado una fila? Vamos a seleccionar varias. ¿Veis? Dos filas copiadas. Con esas dos filas copiadas me podría ir a mi Excel y directamente de aquí, pues control V, lo que estaría haciendo llevándome directamente la información. La diferencia con el control C, control V es que el control C no me lleva una tabla, no me crea una tabla. Con la opción que teníamos aquí en página, me está creando una tabla que es mucho más operativo. Con lo cual, mi recomendación es intentar utilizar la funcionalidad que tengo ahí de página y llevar a Excel. Otra opción que podemos hacer dentro de página es editar en Excel. Editar en Excel lo que me va a permitir es llevarme la información a una plantilla de Excel. Esa plantilla de Excel la puedo actualizar o crear nuevos registros y luego vamos a tener una opción de publicar, por ejemplo. Vamos a ver si... A ver si me la activa. A ver. A ver, creo que no tengo configurado el parche, con lo cual esto lo configuro previamente y os lo enseño en la próxima formación. Pero bueno, simplemente el concepto es, con esto lo que haremos será enviarlo y desde Excel lo que podemos hacer es publicar. Bien, más cosas que podemos hacer directamente con este tipo de pantallas lista. Si os dais cuenta aquí a la derecha, tengo, bueno, en el menú, un campo que no es identificado es
el buscar. Cuando yo estoy utilizando este buscar sobre una pantalla tipo lista, en el momento que pincho me dice, ¿qué quieres buscar? No me está identificando en ningún momento sobre qué campo. Entonces, si yo pongo Daniel, vais a ver que él automáticamente me ha encontrado Daniel. Si en vez de poner Daniel, que era el contacto, pongo Cloud, automáticamente me ha buscado también el nombre. ¿Qué significa esto? Que este concepto de buscar lo que hace es buscar el contenido que yo identifique en cualquiera de los campos visibles en la pantalla. Es decir, si aquí tengo estos campos visibles, él me está buscando lo que yo busque en cualquiera de los campos. Sería una especie de filtro rápido, porque realmente no es un buscar al uso, es un filtrar. Él me está filtrando todo aquello que tenga lo que le estoy indicando. Si hago una cosa como A, pues casi no me va a quitar nada, porque todos los registros que tengo ahí en algún sitio tienen A, ¿vale? Pero si ya le pongo AD, pues solo hay uno. Vale, mal ejemplo. Bueno, entonces esta opción de buscar, tomarla como una opción interesante para hacer búsquedas rápidas. Será muy interesante cuando yo esté seleccionando, por ejemplo, haciendo una factura de venta y quiera seleccionar a mi cliente. Cuando selecciona a mi cliente, la opción de búsqueda es esta que tenemos aquí, donde voy a buscar por todo el contenido. Por lo tanto, podría estar buscando por el número o por el nombre del cliente o por el país o por el código postal, siempre y cuando ese campo lo tuviera visible dentro de la pantalla. Otra información interesante o muy interesante a la hora de trabajar con pantallas listas, aunque veréis que trabaja en cualquiera de las pantallas de Business Central, son los filtros. Ahí los filtros, cuando yo doy mostrar panel de filtros, me aparece una ventanita a la izquierda, una pequeña ventanita a la izquierda, donde me permite ir ejecutando mis distintos filtros. Aquí tenéis que pensar que esto es muy similar a lo que estáis acostumbrados a trabajar con un Excel. Cuando yo filtro, aquí sí que le tengo que decir por qué quiero filtrar. Por ejemplo, yo quiero filtrar aquellos que tengan saldo mayor que 10.000. Y hago esto. Y os fijáis un poco en los datos que tenemos aquí a la derecha, veréis que realmente me debería dejar solo estos tres, que son los tres mayores de 10.000. Vamos a ver. Parece que lo ha hecho. Y cuando hemos marcado ese filtro, en la columna de saldo me aparece el iconito filtrado, ¿vale? Para que cuando veáis la pantalla sepáis que se está ejecutando un filtro, que esto no son todos los registros que hay en el sistema, porque yo podría hacer algo como esto, yo podría ocultar aquí. Entonces, estaría ejecutando un filtro, dejaría un filtro ejecutado y esta pantalla, bueno, pues me puede confundir. ¿Qué puedo hacer con los filtros? Pues además de filtrar por un campo, yo puedo añadir más campos. Puedo decir, bueno, pues también quiero filtrar por aquellos que tengan ventas mayores de 70.000. Bueno, ya he aplicado dos filtros dentro de mi pantalla. Un filtro asociado al campo saldo y otro campo ventas. Ventas sería lo que le he vendido en total a este cliente, ¿no? Entonces, estos filtros yo los puedo eliminar. ¿Cómo eliminaría el filtro? Pues tan fácil como pinchar aquí, quitar el filtro. Ya habría eliminado el filtro. Puedo hacer filtros un poquito más automáticos. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, en este caso solo tengo un vendedor, pero si tuviera varios vendedores diferentes, una de las cosas que podría hacer en la cabecera sería filtrar este valor y ya el sistema me ha aplicado un filtro y me ha hecho un filtro que es el código de vendedor porque es el campo en el que estaba y el valor sobre el que estaba me aplica el filtro. Si aquí tuviera vendedores diferentes, estaría filtrando por ese único vendedor y sería una forma rápida de ejecutar un filtro. También lo puedo quitar desde aquí, ¿vale? Puedo borrar este filtro. Aquí también, como habéis visto, también puedo hacer una cosa que es ordenar ascendente y descendentemente. Es decir, quiero ordenar en aquellos campos reales. Aquí, claro que aquí sí que puedo ordenar alfabéticamente, ascendente, descendente, pero aquí no puedo ordenar por saldo, porque el saldo es un campo calculado, que ahora entraremos un poco en ese concepto
qué es y qué limitación o qué capacidades tiene, qué ventajas tiene, y una única limitación, que es no lo puedo utilizar directamente como un campo de ordenación, ¿vale? Es la única limitación que os vais a encontrar. Entonces, los filtros es una herramienta muy potente a la hora de segmentar mi información. Ahora mismo estoy viendo muy poquitos clientes, pero si yo tuviera cientos de miles de clientes y quisiera ver los clientes de Madrid o de Barcelona, pues automáticamente pondría un filtro aplicado, tanto de los campos que están aquí como de los campos que están dentro de la ficha. Porque si os dais cuenta, cuando yo voy bajando, primero me aparecen los campos visibles, pero luego me da todos los campos con los que podría trabajar. Entonces yo podría filtrar, pues no sé, por el país y decirle que quiero ver los de España o los de Bélgica, ¿vale? Aquí no tengo nada, no tengo datos de Bélgica, no estaría viendo nada, pero esto es totalmente operativo con cualquier campo de la ficha del cliente en este caso, ¿vale? O con la ficha del dato con el que esté trabajando. Una funcionalidad muy interesante con los filtros es la capacidad de poder guardar los filtros. Es decir, imaginaos que dentro de mi operativa diaria a mí me preocupan los clientes, me preocupan todos los clientes que me deben, obviamente, pero me preocupan más los que me deben más de 20.000 euros, ¿vale? Porque los tengo que mirar con lupa. Entonces, mi opción sería ponerle un saldo, ponerle un mayor que 20.000, ya tendría guardado el cliente que me debe 20.000 o según van comprándome, si tienen más deuda de 20.000, me irán apareciendo aquí, pero este filtro lo quiero utilizar continuamente porque quiero estar vigilando a estos clientes todos los días. Entonces, para evitar tener que grabarme el filtro, yo puedo utilizar esta opción que tenemos aquí, que es guardar como. Si le digo guardar como, automáticamente le puedo decir clientes, le doy un nombre a mi consulta, clientes mayor, saldo mayor de 20.000, ¿vale? Y lo guardo. ¿Qué ventaja tengo? Que me ha aparecido aquí dos opciones. Una opción que es quito filtro, veo todo, que esta es la que tendría por defecto, mi visión por defecto, pero luego tengo otra visión, que es una query, al final es una consulta, que es cuando yo pincho en cliente saldo 20.000, él aplica el filtro que yo me he guardado. Y yo podría estar creando tantas vistas o queries como fueran necesarias para mi operativa de trabajo. Esta vista que acabamos de crear solo está disponible para mi usuario. Es decir, es mía, me la he creado yo, la veo yo, siempre que entre con mi usuario. Otra persona que entre en la ficha de clientes no tiene por qué ver esta vista, verá sus vistas, pero no las mías. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante a la hora de potenciar un poco el trabajo con el sistema. Bien, voy a ir a todos y voy a entrar en el campo este que os decía, que lo habéis visto ya en varias ocasiones. Es decir, siempre que aparece un campo que en el momento que pincho sobre él aparece la mano, va a ser un campo calculado. Un campo calculado es un campo que no existe. Es decir, físicamente el saldo no está en el sistema en ningún campo de la base de datos. Es un campo que cuando se ejecuta la pantalla, se prepara este campo se calcula en este momento. ¿Y cómo ha calculado en este momento el saldo? Pues se ha ido a todos los movimientos pendientes de este cliente y los ha sumado. Entonces, esos 12.898,16 es el sumatorio de todos los movimientos del cliente pendientes. La ventaja de campo calculado es que siempre estoy viendo la última realidad absoluta, es decir, estoy viendo los detalles totales y absolutos, y además la segunda ventaja es que son campos navegables. Es decir, cuando yo me coloco sobre el saldo y pincho sobre él, me va a dar la información de los movimientos del cliente. Entonces, aquí tendría las distintas facturas de mi cliente. A la derecha vuelve a aparecer el campo, el cuadro informativo, que lo puedo eliminar para ver más datos. Entonces, aquí estaría viendo los datos de factura. Y estos datos de factura, que su origen ha sido un campo calculado, yo además podría llegar a esta factura y decir, oye, esta factura no me cuadra, no sé de qué va. Entonces, bueno, pues puedo navegar, perdón, navegar. Aquí.
Y al navegar, el sistema me dice que este registro o este movimiento de esta factura viene o tiene toda esta información relacionada. Por ejemplo, la primera información relacionada que tiene es el histórico de factura de venta. Si yo pincho en el número 1, lo que me va a enseñar el sistema, me va a ir abriendo ventanas. Veis que las ventanas se van acumulando. Me va a abrir la ventana y esta sería la factura del cliente que está pendiente, que he llegado a ella a través de un campo calculado. Si además de ver esta información digo, bueno, perfecto, ya sé de qué va la factura. Es pues de la sección invitadas, el producto 1953. Puedo ir hacia atrás con escape o pinchando en la flechita esta. También podría haber más información. Por ejemplo, ese movimiento de cliente, de ese saldo de cliente, cómo se contabilizó. Entonces puedo pinchar aquí y ver cómo se contabilizó. Y me da el asiento contable de qué hizo el sistema. También podría ver pues, la información del IVA, de movimiento de cliente detallado o los movimientos de valor de producto. Entonces, toda esta información que está asociada a este registro la puedo consultar vía las opciones de navegación. Como veis, desde la ficha de clientes he llegado a la contabilización de una factura de este cliente o al IVA o a un pago o a un cobro podría estar llegando directamente. Entonces, esa es una de las ventajas fundamentales de los campos calculados. Los campos calculados también los podemos utilizar cuando se asocian a los filtros. Entonces, ya os lo enseñaré desde el punto de vista contable, pero que es el mejor sitio donde podemos ver eso. Vale. Por ejemplo, me voy a ir al plan de cuentas. Los que no sepáis contabilidad no pasa nada. Es decir, no voy a enseñar nada operativo de contabilidad. Voy a enseñar fundamentalmente el concepto del filtro fecha. Entonces, aquí podría decirle, bueno, yo quiero ver solo las cuentas del grupo 6. ¿Vale? Aquí tendría mi cuenta del grupo 6. Aquí tengo mi campo saldo. ¿Vale? Aquí tengo importe debe haber. Me falta un campo que lo visualizaré ahora, que es el campo saldo periodo. ¿Vale? Para visualizar ese campo, voy a quitarlo a ver. Vale. Es decir, aquí yo quiero ver este campo que es el saldo, pero me interesa otro campo que es el saldo periodo. Entonces, hay una característica dentro de cualquier pantalla de Business Central que es personalizar. Entonces, cuando yo personalizo, lo que estoy haciendo es cambiar la estructura de mi informe o de mi pantalla. Por ejemplo, una de las cosas que podría hacer es, esto de aquí de subcategoría no me gusta nada, pues yo lo podría ocultar. Entonces, lo he ocultado. O podría coger este campo y decirle que lo quiero aquí. Entonces, simplemente lo que he hecho es seleccionarlo y llevarlo atrás. O otra cosa que podría hacer sería seleccionar dentro de los campos que tengo disponibles nuevos campos que quiero que aparezcan en esta pantalla. ¿Vale? Por ejemplo, el saldo a la fecha, el saldo periodo. A ver, perdonad. Aquí está, el saldo a la fecha. Entonces, este campo lo puedo seleccionar, lo he pinchado con el ratón y lo llevo hacia la cabecera, hacia donde quiera llevarlo. Ahora. Entonces, lo voy a llevar hacia esa columna. Entonces, automáticamente, cuando he sacado este nuevo campo, yo podría decirle que la personalización ya la he hecho. Esta personalización, como os comentaba antes, ha quedado reflejada para mi usuario y no para todos los usuarios. Es decir, no todos los usuarios van a ver este campo nuevo, lo voy a ver yo, simplemente. Entonces, he cambiado algo para mi usuario independientemente de cuando entre. Si me voy a los filtros, como estábamos viendo antes, vamos a ejecutar un filtro total. Este filtro total siempre se va a ver referenciado a campos calculados. Estos son campos calculados, como veis, aparece la manita, me está indicando que es un campo calculado. Internamente, el filtro lleva asociado a qué campo calculado afecta.
Entonces, por ejemplo, si yo le indicara filtro fecha, que voy a filtrar por la fecha de registro contable, ficha total, filtro fecha, y aquí le voy a decir que quiero ver el saldo. Como no me sé los datos que tiene, vamos a consultarlo lo primero. Es decir, vamos a ver estos 542.000 euros, ¿qué fechas tienen? Entonces tienen 2018, 2017, claro que tienen fecha 2017, 2018. Voy a ver solo 2017. Quiero ver el saldo de 2017. Entonces será tan fácil como decirle, quiero ver desde el principio de los tiempos hasta 01/12/2017. Bien, si yo ejecuto el filtro, fijaros que empiezan a cambiar los datos. Y aquí ya no aparece el mismo dato como aparecía antes. Este filtro fecha me está filtrando de los movimientos asociados, en este caso al plan de cuentas, pero podéis pensar en los movimientos asociados a un cliente, a un proveedor o a un producto, me estaría filtrando sobre esos registros asociados y me estaría dando por defecto el sumatorio. En este caso me está dando el saldo para el 2017 de estas cuentas en el saldo periodo y me mantiene el campo saldo con la fecha sin el filtro, porque internamente el campo filtro total solo está actuando sobre esta columna, sobre este campo calculado. Entonces, los campos totales son muy interesantes, pues, por ejemplo, para poder calcular la deuda de un cliente a una fecha, para calcular el nivel de stock a una fecha determinada de una serie de productos, el saldo contable a una fecha determinada. Para todo ese tipo de cosas es interesantísimo saber trabajar con filtros. Me vais a preguntar una cosa que es, bueno, ¿y qué puedo utilizar aquí? Porque cuando yo estoy trabajando con los filtros he puesto el mayor, he puesto los 2 puntos para el intervalo y hay muchos más caracteres que puedo utilizar. Para eso lo mejor es irnos a la ayuda. Dentro de la ayuda me voy a ir a buscar en la ayuda del sistema. Le voy a preguntar por ordenar y buscar. Y aquí, en esta opción, que al final no deja de ser una página de todas las páginas de la ayuda, pero para no tener que estar leyéndose las 800 y pico páginas, podemos buscarla directamente y encontrarla. Y aquí os vais a encontrar todos los metacaracteres que tenéis para poder buscar. Por ejemplo, intervalos. Fijaros lo que yo antes he hecho. Desde el principio de los tiempos hasta una fecha determinada. Pues punto, punto, 2500. En este caso sería desde el 0 a 2500. Si quiero un intervalo, pues podría poner 11.000 a 21.000 con los 2 puntos. Que quiero distinto, pongo distinto. Que quiero el O, pues pongo una barrita, la barrita que tenéis todos en el teclado. Si lo que quiero es mayor, menor, igual, pues aquí tendríamos distintos conceptos. Si quiero un I o si quiero un distinto entre mayúsculas y minúsculas, aquí utilizaría este tipo de conceptos. O si quiero utilizar un asterisco para decir metacaracteres, utilizaría el asterisco. Entonces, esta página es interesante que cuando podáis a trabajar la leéis un poquito y la practiquéis para que la potencia de vuestros filtros y vuestras búsquedas sea suficientemente potente. Es importante indicar que cuando yo filtro y busco, él me está diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si a lo mejor estoy buscando, no sé, Valencia y lo tengo en mayúscula y lo estoy poniendo en minúscula, no lo va a encontrar. Pero puedo utilizar un metacarácter que me dice que excluya la búsqueda o que haga la búsqueda sea mayúscula o minúscula. Por ejemplo, la arroba. ¿Lo veis ahí? Entonces, con la arroba man, él me va a buscar man y además le he puesto arroba man asterisco. Es, independientemente de que sea mayúscula o minúscula, búscame todo aquello que empiece con man. Como le he puesto el asterisco al final, pues lo que va a continuación del man es todo. Entonces, esa sería un poco mi cadena de búsqueda. Bastante interesante que la tengáis presente y que la encontréis y que la sepáis utilizar.
Bueno, volvemos un poco a mi pantalla. Volvemos a mi pantalla de clientes, que nos es más cómodo a todos. No os he dicho, pero cualquier pregunta que tengáis os la vais apuntando y luego al final la metéis en el chat y si nos da tiempo la resolvemos o si no os indicaremos, os contestaremos aunque sea por correo, con lo cual indicar vuestro nombre y correo electrónico en el chat y la pregunta que hagáis para que luego podamos responderlas. Bueno, cuando volvemos a la ficha de clientes, aquí hay información interesante. Si voy al cuadro informativo, pues estoy en el cliente 1000 y me está diciendo que este cliente 1000 tiene unas pilas, que es los pedidos de venta que tiene en curso, el histórico de albaranes, el histórico de facturas. Pero también me dice arriba del todo, por ejemplo, que este cliente no tiene datos adjuntos. ¿Qué es eso de datos adjuntos? Yo podría pinchar aquí y yo a un cliente le podría estar vinculando vínculos o notas. ¿Vale? O datos. ¿Qué sería un vínculo? Imaginaos que cuando yo pongo un vínculo, yo aquí puedo poner una dirección, una URL. Es decir, imaginaos que yo quiero poner aquí pues la dirección de mi cliente. En este caso pongo la mía. ¿Vale? Entonces estaría guardando ese enlace para que cuando entre en la ficha de cliente, pues tendría el vínculo a mi cliente o un vínculo a un portal de proveedores de mi proveedor. Todo eso lo podría definir aquí y automáticamente me lo estaría recogiendo para que yo pudiera identificarlo. También podría poner notas. Pues una nota al final no deja de ser un comentario. Un comentario pues es hablé el lunes. Y automáticamente esa nota la tendré reflejada dentro de mi sistema. ¿Vale? Y hay un tercer aspecto muy interesante con los clientes o con cualquier elemento que es vincular documentos. Voy a ver por qué no está ahí. Por ejemplo, me voy a ir a la ficha de clientes, que aquí sí que lo tenemos directamente, pero nos va a servir. ¿Vale? ¿Veis ahí documentos? Aquí aparecen tres opciones: vínculo, notas y documentos. Vínculos y notas está en la lista, pero documentos solo está desde la ficha. Cuando yo doy a documentos, lo que puedo hacer es asociar a este cliente una serie de documentos que voy a subir a su ficha de cliente y a la nube. Al subirlo a la nube, quiere decir que todo el mundo que tenga acceso a este cliente y tenga acceso a ver datos adjuntos, automáticamente podrá ver el fichero. Imaginaos que yo subo, pues vamos a ver qué puedo subir. Me voy a un billete de Renfe. Bueno, pues yo subo un billete de Renfe y ese billete de Renfe lo he subido a este cliente y lo he subido a la nube. ¿Qué ventaja tengo? Que siempre que alguien entre en este ficha de cliente, va a poder entrar en el documento y va a poder visualizarlo directamente. Esto, que parece un poco relevante, es muy interesante, por ejemplo, en las facturas de compra. Yo considero que es muy interesante que cuando esté registrando y grabando facturas de compra, esas facturas de compra que normalmente no las grabo con el nivel de detalle que viene desde mi proveedor, las podría escanear y adjuntar directamente a la ficha de la factura. O el PDF que me manda el cliente directamente lo adjunto a la ficha de la factura. Bien, con lo cual, interesante tener ese tipo de opciones. Antes os he comentado que las opciones de menú nosotros las podemos, o de las opciones del menú principal de acciones de acceso rápido, las podemos personalizar. Esa personalización viene con este botoncito de aquí. Si yo marco la página, ahora mismo la desmarcaría, la he quitado de mi acceso rápido en mi pantalla principal. Si yo salgo, la ficha cliente ya no está. ¿Lo veis? Si vuelvo a entrar, la ficha de clientes volverá a aparecer. Perdonar, he entrado
pincho aquí y automáticamente lo que tendría es que el marcador se agregó, con lo cual cuando vuelva a salir ya tendré la opción de menú. Otra opción interesante es, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con esta ficha y entro en la segunda parte de visualización, esa sería la parte lista, y ahora la parte ficha. En la parte ficha voy a ver la información de forma vertical, voy a poder ir ampliando campos o ampliando pestañitas para ver información. Voy a poder también mostrar más campos o menos campos, que esto depende de la importancia que yo le dé al campo. Fijaros que, por ejemplo, ahora tengo una serie de campos que con mostrar menos vería los campos importantes y si cierro solo veo los campos visibles, que es, por ejemplo, el nombre del cliente. Esa característica de campo visible, campo importante y campo que lo puedo ocultar, lo puedo modificar en todo aquello que ya os podéis pensar. Me voy a la pantalla de personalizar y en la pantalla de personalizar puedo coger mis campos y cambiarle la propiedad. Por ejemplo, si hago esto, mostrar en mostrar más, este campo desaparecería de la visualización inicial y solo aparecería cuando diera mostrar más. Si quiero que mostrar cuando se contrae, por ejemplo, es que este campo pasaría a estar, en el momento que yo he contraído la pantalla general, pasaría a estar dentro de la visión global. Entonces, eso lo puedo cambiar. Aquí también, si empezáis a probar esto, pues puedo ocultar un campo, puedo moverlo, puedo hacer todo lo que considere oportuno. Una vez que he terminado, pues he hecho y esos cambios quedarían reflejados para mí. El último campo o el último punto interesante es este iconito que tengo aquí, que esto es de las últimas versiones, que me permiten que cuando le digo abrir esto en un nuevo explorador, él me crea pues, con la ficha de producto de cliente en este caso. Vamos a ver. Me lo ha creado, pero me lo ha creado tan arriba que me está perdiendo. Bueno, me ha hecho una jugada rara el Teams porque me ha abierto una ventana del explorador nueva, pero me la ha abierto por encima y no la puedo recoger, ¿vale? Entonces, os lo tenéis que creer o probar cuando tengáis vuestra versión, que en el momento que pinchéis aquí me va a abrir una nueva ventana y me mantiene en la ficha de cliente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo podría mantener la ficha de cliente, irme a otra pantalla, trabajar con otro entorno, pero tener la ficha de cliente siempre abierta y editable. Bien, y para terminar, un poco para no alargar mucho más esta sesión, que luego iremos viendo conceptos, a todos aquellos que os haya sorprendido, por ejemplo, cuando en el cliente hemos puesto la imagen, esto es tan simple como dentro de la ficha de cliente vamos a tener en el detalle de información asociada al cliente, uno de los campos o una de las opciones que tengo es poder cambiar, importar o exportar o eliminar el logo o la imagen del cliente. Si yo le importo y le digo otra imagen diferente, imaginaos que voy a seleccionar de mi ordenador pues a esta foto, pues automáticamente la imagen del cliente la he cambiado, tan simple como esto. Esto, bueno, pues para clientes sí parece poco importante, pero por ejemplo para proveedores, para productos puede ser bastante significativo. Bien, lo último que os voy a dejar es, dentro de la ayuda, además de la tecla o de la página de funciones de búsquedas y de filtros de metacaracteres, hay una página inicial interesante que son los métodos abreviados de teclado. Yo toda mi presentación la he hecho trabajando con el ratón y pulsando opciones de menú. Pero si entráis en el método abreviado, vais a ver que hay muchas opciones que se pueden ejecutar con combinaciones de teclas. Entonces, esto es interesante también que le echéis un vistazo y las probéis para que veáis pues, cómo en un scroll puedo ir al final del todo, cómo puedo ir al principio, cómo me puedo colocar a la derecha, a la izquierda, todo eso con ciertos códigos de función que tenéis aquí en el Keyboard Shortcuts, tendríais toda esa definición. Bueno, y con esto
creo que hemos visto un poco todos los conceptos generales de usabilidad del sistema y en las próximas sesiones ya empezaremos a trabajar un poco con operaciones específicas de ventas, compras, proyectos y toda la funcionalidad que tiene Business Central. Remarcaros dos cosas importantes. Una es lo que os decía antes, que cualquier consulta que tengáis nos la ponéis en el chat y nosotros intentamos responderla. Es importante que nos pongáis vuestro nombre y vuestro correo electrónico por si no tenemos identificado en el chat la persona y así teneros identificados. Y un segundo tema importante, como este es un curso de 6 sesiones, todos aquellos que tengáis o que vengáis a las distintas sesiones, mi recomendación es que tengáis acceso a un entorno de Business Central para que entre sesión y sesión por lo menos podáis hacer ciertas pruebas con el sistema. Si por cualquier motivo no tenéis acceso a un Business Central en vuestra organización, podemos activar Business Central en modo trial, ¿vale? De 30 días. Entonces, de la misma forma, aquellos que queráis tener un trial de 30 días, nos lo comunicáis con un correo electrónico o en el chat y podemos gestionar un poco la creación para daros acceso a Business Central y sobre todo que podáis practicar un poco lo que vayamos comentando en estas sesiones. Un poco más, agradeceros la paciencia que habéis tenido conmigo y que me haya pasado un poquito de tiempo, pero es bastante complicado y espero veros el miércoles a todos los que os haya gustado y veáis que puede ser interesante y ya prometo que entramos en proceso y en datos reales y en operativa real de Business Central y iremos repasando incluso todos estos conceptos que hemos visto de usabilidad en el propio trabajo y dinámica de día a día. Muchas gracias.